bienvenido a los participantes de la cátedra Organismos, Organizaciones Internacionales. Bueno, hemos hablado en términos muy generales sobre las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, si bien han surgido con fuerza a partir del siglo XX, no son expresión única y exclusiva de este siglo, ¿sí? Por lo menos en la antigua Grecia, sí, en la Grecia aquella clásica de las ciudades-estados, existían ligas, es decir, uniones de ciudades-estados, sobre todo con fines defensivos militares, ¿sí? Eh, para garantizar la protección ante las agresiones de estados extranjeros. Recordemos los grandes eh, recordemos sus grandes, las guerras médicas que eran contra el Imperio Persa, que fueron, bueno, digamos, si se consideraban como ciudades-estado solas, cada una de ellas, era una situación de desmesurada desigualdad, y por eso, pues, debieron crear ese tipo de organizaciones. También así, en la Edad Media, en la edad moderna se crearon diversas organizaciones internacionales, ¿sí? Para regularizar, para generar colaboración, para generar aportes en distintos sentidos. Ok, se tiene dentro de ellas la Unión Postal Universal, ¿sí? Para organizar las diversas instancias y regularizar y dar una forma común a los servicios postales. Pero más allá de estas ideas, vamos a una idea mucho más general, que es el de eh, las organizaciones internacionales. Sí. Pero las organizaciones internacionales que se sustentan en una idea fundamental. ¿Cuál es esa idea fundamental? Que estas están constituidas o son emanaciones de la soberanía estatal, ¿sí? Si bien hoy en día no debemos considerar solamente organizaciones internacionales aquellas que dimanan de la soberanía estatal, sí, las organizaciones internacionales en términos clásicos y en algunos textos solamente vamos a encontrar que son organizaciones internacionales las que emanan de la soberanía estatal, es decir, las que se encuentran constituidas por sujetos estatales, sujetos de derecho internacional público de carácter estatal, porque sabemos que hay algunos sujetos que no tienen ese carácter estatal, ajá, sujetos de carácter de derecho internacional público de carácter estatal y que se constituyen a través de un acuerdo de voluntades entre estos sujetos, denominado tratado, convenio, etcétera, etcétera. Una organización internacional, dice por acá, es toda organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público, normalmente, y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance y presencia internacional y también unos fines comunes. Entonces, esas serían las organizaciones internacionales. En la evolución del derecho internacional, la evolución del derecho, o no tanto del derecho internacional, la evolución de las relaciones internacionales ha determinado que hablemos hoy en día de una organización internacional pública o una organización intergubernamental o interestatal y las organizaciones de carácter privado, que son las organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos tienen un alcance y una importancia y una influencia bastante grande en comparación incluso con algunas organizaciones intergubernamentales o las organizaciones internacionales tradicionales. Aquí hay una referencia, este es un material que me he traído de varias partes, entonces hay una referencia a Hugo Grocio. De acuerdo a la tradición grociana, estas organizaciones funcionan como foros o espacios óptimos para la creación de contratos sociales, de forma tal que éstas pueden entenderse como espacios de colaboración entre distintos actores para la optimización y generación de nuevos lineamientos sociales e incluso políticos y económicos. Es decir, las organizaciones
internacionales, en un primer término, más allá de los fines de cooperación, de los fines militares, de los fines de defensa, se constituyen en un sitio virtual y material, de acuerdo con el cual se van a exponer los diversos pareceres, las diversas formas de comprender la política, de comprender las relaciones internacionales, de comprender las relaciones entre las personas, dependiendo, claro está, de la materia de que se trate. ¿Ok? Pero entonces, en este caso, ¿la idea cuál es? La idea es que las organizaciones internacionales son un punto de encuentro entre diversas formas de ver el mundo que están representadas por los diversos sujetos estatales que las conforman y dentro de estos diversos sujetos estatales, pues la expresión de la cultura, de los pareceres, de las formas de ver la política, de comprender la sociedad, de comprender los procesos sociales de cada uno de los pueblos que conforman estos sujetos estatales. Ah, no todas las organizaciones internacionales buscan la cooperación, la integración económica, política y social. ¿Por qué? Porque lo normal es que se logre integración, es decir, integración entre países, integración en términos generales, para luego ir trascendiendo al concepto de integración en términos de derecho internacional público, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Ok, por acá dice, si bien muchas organizaciones no gubernamentales tienen alcance internacional, como la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, la Cruz Roja es una organización internacional muy poderosa, por decir así, no digamos en cuanto al poder político que pueda manejar, sino en cuanto a la influencia que genera en el mundo. Entonces, la Cruz Roja es muy influyente, sin embargo, normalmente a ella no se le da el tratamiento de organización internacional, sino organización no gubernamental, en el entendido de que el derecho internacional público clásico considera que solo son organizaciones internacionales aquellas que están conformadas de acuerdo con la voluntad de sujetos de derecho internacional público de carácter estatal. Según Michel Virali, una organización intergubernamental o una organización internacional pública es una asociación de estados establecida por un acuerdo entre sus miembros, dotadas de un aparato permanente de órganos encargado de perseguir la realización de objetivos de interés común por medio de una cooperación entre ellos. Entonces, un elemento fundamental de las organizaciones internacionales es que las mismas deben gozar, deben ostentar una estructura propia definida a través de un acuerdo que constituye un acuerdo fundacional de la organización internacional que va a constituir, va a darle forma, va a darle operatividad a la organización internacional. ¿Y para qué le va a dar operatividad? ¿Para qué? Para cumplir cuáles objetivos. Solamente le va a dar operatividad para cumplir los objetivos que se encuentren previstos dentro de las especificaciones o previsiones que se establezcan en la propia carta fundacional de esa organización internacional. Entonces, partiendo de esas ideas, podemos pensar que las organizaciones internacionales tienen algunos caracteres. Primero que todo, una base voluntaria. ¿Por qué? Porque es de acuerdo con la voluntad de los estados que la organización van a hacer de acuerdo con la voluntad de los estados expresando su soberanía, es que la organización se va a constituir, es que la organización va a aceptar nuevos miembros de acuerdo con la voluntad
soberana de cada estado es que la organización va a transformarse, va a terminarse, va a suspenderse, va a modificarse. Es decir, la base de creación, modificación, eliminación, de formas de actuación de estas organizaciones internacionales es neta y claramente voluntaria. Ningún estado, sí, en la práctica, puede ingresar a una organización internacional si no expresa válida y libremente la voluntad a través de sus órganos correspondientes, de acuerdo con sus previsiones constitucionales. Ningún Estado va a ingresar a una organización internacional si no es de manera voluntaria. Ni va a constituir, ni se va a salir, si no es de manera voluntaria. Ok, listo. Puede ser, sabemos, en el contexto internacional, es verdad, existen formas de presión, existen, digamos, mm, eh, formas de manejar políticamente los asuntos que pudieran ejercer una presión, digamos, moderada, una presión más, más que moderada a algún estado, pero en realidad, más allá de esas formas de expresión, sería la libre expresión de la voluntad manifestada de acuerdo con los mecanismos propios de cada estado, de acuerdo con sus previsiones constitucionales, las que van a determinar la creación, la formación y, bueno, la formación de la voluntad de cada estado en la construcción, en la adhesión, en el retiro de las organizaciones internacionales. En eso estamos claros. Una base voluntaria. Ahora, otra característica es que la organización internacional debe tener un sistema permanente de órganos, un sistema, una estructura orgánica que le garantice el cumplimiento de de sus objetivos. Es decir, debe prever suficientemente la creación de, de las distintas dependencias, de las distintas agencias, de las distintas organizaciones, digamos, subsidiarias que van a ayudar a construir los objetivos de la organización internacional tal cual ha sido prevista. Que no ha sido prevista de repente en determinado momento, ¿sí? Pues eso se modifica a través de acuerdos posteriores. Por ejemplo, sí, traigo un ejemplo. Cuando se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, en los primeros acuerdos, ¿sí? Los primeros acuerdos, no se tenía la conciencia de la proliferación de las armas nucleares. Entonces, de una vez que se establecieron algunos acuerdos para lograr para garantizar la paz del mundo y sobre todo el desarme y el control de las armas, de una vez se hicieron a los meses modificaciones para poder tomar en cuenta el tema nuclear. Entonces, eso conllevó a que se manifestase una voluntad, que se estableciese un sistema de órganos, en este caso, una agencia para el control de las armas, sobre todo que no tendría, digamos, un carácter coactivo, sino más bien un carácter, digamos, consultivo. Ok, existe una voluntad autónoma. Es una de las características también fundamentales de de las organizaciones internacionales. Es decir, la organización internacional puede estar conformada por distintos miembros. Uno o dos de esos miembros pueden ser extremadamente poderosos, pero debe entenderse que cada organización internacional tiene una autonomía, una expresión de voluntad autónoma distinta a la de sus miembros. Si bien sus miembros confluyen, conforman la voluntad de acuerdo con negociaciones, consensos, acuerdos parciales y totales, etcétera, etcétera. Al final, la voluntad de la organización internacional va a ser distinta a la voluntad de de los estados que la conforman. Tiene competencias propias. ¿Por qué? Porque el acuerdo
el tratado internacional que le da origen a la organización internacional genera una serie de objetivos, genera una serie de, de competencias, pero pudiéramos llamarlas más bien actividades a las cuales de las cuales debe ocuparse la organización internacional. Entonces eso va a determinar que tenga competencias propias, distintas de las competencias de los estados. Entonces, no, hagámonos esa idea, hagámonos esa idea. La organización internacional, aun cuanto esté conformada por los estados, es distinta, completamente distinta a los estados que la conforman. Los estados que la conforman confluyen, pero constituyen algo distinto. Entonces, en este caso, pudiéramos traer a colación una idea de esas que se repite, digamos, como verdades de perogrullo en la vida, ¿cuál es? Que es la organización internacional es un todo que es mucho más que la suma de las partes. Es decir, la organización internacional, que está conformada por 5 países, es mucho más que la suma de las voluntades de 5 países, sino una nueva manifestación de un sujeto de derecho internacional público, autónomo y distinto de estos 5 países. También las organizaciones internacionales, partamos de una idea, de las políticas internacionales. Y las políticas de las políticas internacionales de los estados, hay políticas de defensa, políticas de seguridad, pero una de las políticas de mayor énfasis, de mayor relevancia dentro de las previsiones estatales es la política de cooperación internacional, también la entendía en fechas más recientes como cooperación internacional para el desarrollo, para el logro de los objetivos, en este caso, si nos vamos a la Organización de las Naciones Unidas, de la cual forman parte casi la totalidad de los países del mundo, sería la cooperación internacional para el desarrollo, entendiendo el desarrollo como el desarrollo sostenible, como la disminución o la erradicación de la pobreza y de taras sociales, como la violencia de género, para lograr el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Ok, entonces las organizaciones internacionales constituyen fundamentalmente instancias, instancias institucionalizadas para llevar adelante la cooperación internacional. Ok, bueno, ahora quisiera hacer un énfasis en un aspecto concreto relacionado con las organizaciones internacionales, pero que va más allá de la diatriba o de la, digamos, de esa contraposición dialéctica entre organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es la idea de la unión supranacional? La unión supranacional es un sueño que se tiene, ¿sí? Del establecimiento de un megaestado, por decirlo así, un estado superpoderoso que es la Unión de Naciones Soberanas y sobre ella va a estar una estructura política estatal o paraestatal o supranacional que va a responder a los intereses de todos esos estados. Entonces, esa unión supranacional es definida como un sistema político en el cual determinados estados ceden o comparten parte de su soberanía. Ceden o comparten parte de su soberanía en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad, a una organización internacional, atribuyéndole y compartiendo a a esta, ciertas competencias de gobierno. Fíjense eso. Transfiere ciertas competencias de gobierno a esa unión supranacional. Uno de los objetivos de los gobiernos supranacionales, desde el punto de vista de la teoría del globalismo neoliberal, es la internacionalización de la economía. La globalización, pero institucionalizada. La liberalización o la liberación de las barreras comerciales, de los sistemas aduaneros
la implantación de sistemas monetarios supranacionales, aunque puede tener otros objetivos, como son la regulación de las transacciones internacionales, la preservación de los derechos humanos, el medio ambiente y otros objetivos similares. Ajá. ¿Cuál es el ejemplo clásico, y no tanto clásico, cuál es el ejemplo único de estas manifestaciones supranacionales de las organizaciones internacionales? La Unión Supranacional. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Pues no es tanto clásico, sino el único ejemplo. El único ejemplo de esta unión supranacional que tiene realmente, digamos, efectos en la práctica política es el de la Unión Europea. La Unión Europea es la única organización que se considera unión supranacional. Buenos días, ¿cómo está Héctor? Bueno, buenas tardes, creo que ya estamos sobre el mediodía. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está todo? Muy bien, Héctor. Aquí que desarrollando la clase, pero ¿dónde está? Le oigo un poco mal, le oigo un poco mal. Estamos sin... Héctor, si está digamos, con algún dispositivo móvil, de repente, y está cerca de una zona Wi-Fi, acérquese al router, ¿eh? Porque le escucho bastante mal. Sí, sí, tengo problemas. Estoy de la universidad tratando de buscar, pero no hay luz de hace 4 horas. Estaba contando con que ya estaba por llegar. Ok, pero ahora sí le escucho perfectamente. Le escucho perfectamente. Excelente. Ok, bueno, estaba conversando yo sobre las organizaciones internacionales y hablábamos sobre las organizaciones internacionales supranacionales o las uniones supranacionales, de acuerdo con las cuales algunos estados se unían y cedían parte de su soberanía o transferían momentáneamente o transitoriamente parte de su soberanía a una unión supranacional para que ésta ejerciese algunas competencias de gobierno, que podían ser en cuanto a competencias políticas, competencias legislativas, competencias jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Y se decía que el caso clásico, y no solo clásico, sino el caso único de este tipo de circunstancias, es el de la Unión Europea. Entonces, que de acuerdo al proceso de integración europea, se creó, por ejemplo, cosas como la ciudadanía europea, el pasaporte europeo. Se constituyeron una especie de marco constitucional europeo, se establecieron formas de gobernanza común a todas estas naciones, se estableció un marco jurídico comunitario, ¿sí? Mm, y se dice que es como una especie de centralización del Estado o que operara en dos niveles. Entonces, existe un derecho de la Unión Europea y existen tribunales también de la Unión Europea que son vinculantes, dicen directrices o directivas de la Unión Europea. Entonces, ahí vemos una manifestación muy clara y muy poderosa de lo que es una unión o una organización estatal, una organización internacional, pero constituida como una unión supranacional, es decir, que está por encima de las, por encima de por encima de los estados que la conforman en cuanto que ejerce competencias que pudieran ser privativas de cada uno de los estados, pero de una forma centralizada y común. Hay que sacar algo en concreto que es una reflexión necesaria para, digamos que es importante en esta materia, cuál es la existencia de estas organizaciones internacionales, la existencia de una tendencia global a la integración, sí, no es que yo no estoy hablando digamos, como decíamos antes, de comeflorismos, ni nada de eso, que vamos a un mundo perfecto, ni que vamos hacia lograr la paz universal y todas esas cosas, pero sí es necesario, es evidente y es cada vez inevitable
el hecho de que los países están cada vez más interconectados entre sí, de que existe muchas organizaciones internacionales que tienden a la cooperación para hacer de este mundo un mundo mejor. No, claro, yo no quiero, como decir, caer en un excesivo optimismo, pero esa sí es la tónica mundial. Eso pues tiene sus bemoles, ya conversaremos un poco en esta materia respecto a algunas características fundamentales de estas instituciones internacionales, pero es inevitable la conformación de organizaciones internacionales, es inevitable la participación, y la participación no solamente de los estados, sino la participación de los pueblos, porque existen muchas formas a través de la cooperación internacional para el desarrollo, de acuerdo con las cuales los estados van a conformar, van a permitir la creación de instancias, la creación digamos, pudiéramos pensar mecanismos de aparatos, de organizaciones, etcétera, que van a motorizar la participación de las personas en la construcción del desarrollo y en la construcción del mundo que queremos. Ok, entonces eso es la idea general respecto de las organizaciones internacionales. Ya no nos queda mucho tiempo, pero quisiera que empezáramos a tratar el tema central de esta materia, pues porque yo propuse algunas cosas allí, pero un tema central. ¿Cuál es el tema central que debemos conversar en esta materia? Es el de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué es de la Organización de las Naciones Unidas? Porque, bueno, la Unión Europea es un caso específico, un caso concreto de un organismo supranacional. Las Naciones Unidas no tienen ese carácter supranacional, no son un órgano que ejerza funciones de gobierno de acuerdo con sesiones de la soberanía desarrolladas por cada uno de los estados. Sí tiene, sí es obviamente ha sido constituida de acuerdo con digamos, la voluntad soberana de los estados que la constituyen y de los de la que la constituyeron originalmente y de los que se hicieron parte con posterioridad, pero no debemos olvidar que no tiene ese carácter supranacional, pero sí tiene un carácter, tiene un carácter universal, porque la mayor parte, y ya vamos a ver por qué digo la mayor parte y no todo, la mayor parte de los estados o de las naciones del orbe la conforman. ¿Por qué? Porque se ha constituido en el foro internacional mundial por excelencia. Es decir, si los estados deciden, bueno, vamos a conversar un tema, vamos a tomar decisiones, vamos a planificar cuál va a ser el futuro nuestro de aquí a tantos años, se hace normalmente dentro de el foro mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, por ejemplo, hacia el 2030 tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que han sido aprobados de consenso por los estados que conforman la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Yo quiero llamar la atención, sí, respecto de algo. Estamos en la cátedra, sí, es verdad. Estamos en una cátedra, vamos a estudiar eh, digamos, temas desde un punto de vista científico, vamos a reflexionar sobre ellos, vamos a comprender las diversas particularidades de las organizaciones internacionales, pero es que hay algo que a mí me malsuena, me trae a veces, digamos, de cabeza y digo, bueno, hay que hablar como, y pues yo no tengo el foro de la ONU, pero pues sí tenemos ese pequeño foro que se reproduce a través del internet a cualquier persona que lo quiera aprovechar. Y entonces, dentro de esos foros que podemos disfrutar, tenemos algo aquí. La Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo está esto? La Organización de las Naciones Unidas es, tiene una organización, una estructura, una historia que ya vamos a ver, pero yo quiero hacer énfasis en un acuerdo, en un consenso que se ha logrado en la Organización de las Naciones Unidas, que son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030, ¿sí? Que establece una serie de objetivos que debemos
debieran lograrse para llegar al año 2030 y lograr obtener, digamos, el mundo, que podamos vivir en un mundo más justo, en un mundo sostenible, en un mundo consciente de los males ambientales, de la degradación ambiental, de los males que genera la pobreza en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa Agenda 2030, yo no sé por qué, no sé por qué, y en esto, como digo, me saco un poco de la seriedad de la cátedra, no sé por qué ha sido considerada desde el punto de vista de aquellas personas que hacen videos y que hacen material relacionados con las teorías conspirativas, que pueden ser divertidísimas, pero que tienden a enmascarar la mayor parte de la verdad de lo que ocurre en el mundo. Bueno, entonces generan, no sé si Héctor lo ha corroborado, generan una serie de mensajes relacionados con la Agenda 2030, como que la Agenda 2030 es una agenda para la dominación del mundo, para no sé qué, no sé qué. Es decir, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Puede haber discrepancias, puede haber divergencias en cuanto a la forma de abordar los temas, pero que sea esto aquí Héctor ha levantado la mano, que sea esto una especie de agenda secreta, no lo digo que sea, que no lo pudiera hacer, que no tenga algunos elementos secretos o algunos elementos privativos, etcétera, etcétera, pues porque toda comunicación la tiene y todo acuerdo entre las personas lo tiene. Héctor, dígame lo que quiere opinar. Sí, ciertamente tenemos un problema allí de un divorcio entre el deber ser y el ser, ¿ok? Hay agendas muy bonitas, muy elaboradas, pero ¿quién las creó? ¿Bajo qué criterios se está creando? ¿O para favorecer a qué grupo, a cuál sí, a cuál no? Pasa lo mismo, fíjese que en esta agenda, el minimizar el hambre, minimizar los índices de alfabetización, aumentarlos, mejorar la calidad de vida, el bienestar social, la equidad, el equilibrio, garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad, todo bello. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo logras tú integrar la participación de todos los países en un solo camino, hacia una sola mira? Es lo difícil. El tema, por lo menos, algo sencillo. El uso de las energías alternativas y la energía fósiles. Ya estamos claros que existen muchas más alternativas limpias, ecoamigables, pero estamos afectando el bolsillo de un conglomerado importante con mucho poder económico y poder social, incluso poder político, y yo diría que hasta un poder bélico. Entonces, hay resistencia, hay paradigmas que debemos romper. Ciertamente debemos buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque a la final el mundo no es que se va a destruir ni la Tierra va a explotar, es que se está haciendo cada día más agreste a nosotros, a la humanidad. Tenemos hoy en día golpes de calor, aumento de temperatura permanente, tenemos una cantidad de fenómenos atmosféricos importantes que están causando maremotos, terremotos, ciclones, tormentas. ¿Hacia dónde va entonces esto? ¿Cómo debemos participar de una forma efectiva? ¿Cuántas cumbres, profesor, cuántas cumbres climáticas se han desarrollado desde el 70 hacia acá? ¿Y cuál es Sí, realmente el impacto que se ha conseguido con esas cumbres? claro, tiene usted Lamentablemente hay que... completa razón porque muchas veces yo quería traer ese tema también, Héctor. Muchas veces suele pasar que se realizan muchos eventos internacionales y estas cumbres y estos eventos internacionales no son más que eventos económicos, es decir, para lograr fines económicos, en el sentido Sí, de algún tratado que interdeterminado. sí, o a veces simplemente porque yo digo, bueno, vamos a hacer aquí la cumbre, yo contrato con estos hoteles, con esto promuevo la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la cumbre se queda en nada. El problema no es la Agenda 2030, porque se quiere presentar que la Agenda 2030 es como una agenda para la dominación mundial. El problema es que la mayor parte de estos acuerdos que se logran en el nivel de lo que yo siempre hablo en las clases, del soft law, es decir, de generar más que unas normativas vinculantes, se generan una serie de acuerdos de buena voluntad
formas de que yo voy a participar y voy a hacer las cosas de esta forma en mi estado, pero aquí me comprometo que yo voy a hacer las cosas bien allá, pero si no las hago, pues tampoco hay forma de que me las exijan. Continúe, Héctor. ¿Cómo? Porque entonces hay una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede un conglomerado internacional o cómo puede un tratado obligar a un país a fragmentar su soberanía? Obviamente no ¿Cómo lo tú puede le puedes hacer. decir a un país, tú firmaste este tratado? Entonces, el cable era muerto. Muy bonito, muy bonito, muy bonita la portada, el contenido, son preciosas, pero la aplicación se nos pierde, se diluye. Claro, ahí tenemos, Fíjense Héctor, lo importante un de lo que pro- estamos conversando. ahí tenemos un problema muy grande en el tema de las organizaciones internacionales, porque las organizaciones internacionales se ven, digamos, por decir, cortas en cuanto a la manifestación de sus atribuciones al momento de venir a construir lo que se ha llegado a través de acuerdos internacionales o a través de manifestaciones de buena voluntad, como sería la Agenda 2030. ¿Ve? Ahí surge ese problema. Y el problema lo vamos a comprender en su plena extensión a través del estudio, sobre todo de la Organización de las Naciones Unidas, que es donde se genera, como es la instancia universal y es la instancia más, digamos, de mayor alcance, también es la instancia que va a tener mayores, digamos, falencias. Pero entonces, hay algún trabajo sobre la sobre la Organización de las Naciones Unidas, pero quiero que la próxima clase estemos presentes, eh, los participantes, porque somos tres más o dos más aparte de usted, y va a que conversemos un poco al respecto de esta temática que tan interesante es. Entonces, pues, Héctor, me despido porque pues ya se me está acabando el tiempo y ya queda. Queda entonces pendientes para el próximo encuentro.